buenas tardes amigos de Mundo Holístico, bienvenidos a su programa a través de www.planeta 2013 Televisión. El día de hoy estamos de felicidad, alegría, podríamos decir cursilería, me gusta ser cursi también, romanticismo, pero también de mucha fuerza. Tenemos una invitada que la verdad se honra el programa por recibirla, porque desde hace varios meses yo la traía, pues la andaba correteando. Y pues aquí está, bienvenida Virginia Sánchez Navarro a tu programa Mundo Holístico. Gracias. Y pues bueno, me puse a investigar, aunque ya te conocía, acerca de toda tu trayectoria, que tienes una trayectoria muy amplia, pero no nada más en lo que podría decir la sociedad feminismo, ¿no? O el despertar de la mujer con conciencia, sino que también eres socióloga, artista, pintora, que has hecho dibujos, ambientalista y todo lo que tenga que ver pues con el despertar de la conciencia, sí, pero principalmente enfocado a la mujer. Y lo que comentamos un poco por teléfono es que las mujeres ahorita están tomando ese poder, pero también se está perdiendo la brújula hacia dónde se va, y es bien importante que no se vaya a perder porque ya están teniendo la fuerza. Es tu programa, Virginia, háblanos. Quisiéramos primero que nos pudieras compartir algo de ti, de tu experiencia y tu trayectoria, porque no lo que tú sabes no es de libros, no es algo académico, es algo que tú has experimentado por experiencia, o sea, es bajo prueba. Fíjate que soy parte de esa generación donde empezó todo el despertar a nivel histórico. Y me siento muy honrada, ¿no?, como alma de haber encarnado en este momento en el que tocaba que la energía, que la energía femenina fuera rompiendo con todos los condicionamientos que nos mantuvieron en un lugar que no es el propio de lo femenino. Por eso es el momento de resacralizar. Se desacralizó lo femenino durante muchos milenios, y a mí, como a muchísimas mujeres, yo tengo 62 años, en los 60s, en los 70s, nos tocó vivir ese contraste, como les toca ahorita a muchas mujeres, pero a nosotras nos tocó romper. Sí, ahí fue el punto de partida. Ese parteaguas, sí. Lo podemos explicar astrológicamente, lo podemos explicar desde muchas formas, ¿no? Pero entrando a nivel social, simplemente nos quedó demasiado ya apretado el rol, el condicionamiento de cómo era ser mujer en ese momento, ¿no? Que a fuerza nos teníamos que casar, porque no podíamos salir de la casa de la familia a menos que fuera casada, que no podíamos experimentar nuestra sexualidad previamente. Toda esta disparidad con la lógica, con el comportamiento masculino, y simplemente el impulso de preguntarnos por qué eso era así y por qué y tener la libertad, elegir, asumir la libertad de si queríamos que eso fuera así con nosotras. Fíjate que para mí, hay muchos momentos claves. Uno es, soy la mayor de 5 hermanos, me tocó como la responsabilidad y luego el estereotipo ese de ser modelo y de asumir la responsabilidad de que de ti depende el comportamiento de los demás y todo. Y la formación y la educación, el cuidado. Eso, ¿no? Pero en términos de valores y de cómo comportarte y de hasta dónde expandes tu identidad. Yo no la expandía mucho, ¿no? La mantenía como dentro del rol. Pero a los 14 años me mandaron interna a Estados Unidos por onda aprender inglés y en fin, ¿no? Y ahí cayó en mis manos, en este internado, un libro fantástico que se llama Nuestros cuerpos, nuestras vidas, que es un clásico. Las mujeres de Boston, un colectivo de salud, decidió empezar a explorar cuestiones como médicas, la satisfacción de las mujeres ante, más bien la insatisfacción de las mujeres ante el trato de los médicos. Y ellas, formándose como médicas, empezar a contener y a decir, es que no es normal que sean
tan arrogantes, que nos den tan poca información, que nos manipulen, que nos medicalicen, que etcétera. Entonces empezó como una reacción a eso y un cuestionarse los misterios del cuerpo de la mujer y la sexualidad de la mujer y etcétera. Y entonces este libro es como el cúmulo de esa sistematización que hacen de haber empezado en grupos pequeños a reflexionar juntas. Es el origen del pequeño grupo, es el origen de retomar la metodología del círculo como una metodología sistemática. Porque antes es una práctica que tienen los grupos indígenas, es una práctica que tienen los sufis. Sí, del círculo. Sí. Ajá, pero nada más. Nada más. Y las que revivimos eso somos las mujeres en los 70s. ¿Okay? Entonces, en los 60s me toca a mí leer este libro, yo tenía 15 años. Ay, pues bien chiquita. Y se me abren los ojos y digo, bueno, pero es que sí, esto es, ¿no? Y entonces me doy cuenta de que no tengo que mantenerme adentro del condicionamiento en el que crecí, de tan apretado y tan tener que ser de una manera rígida en relación a ser este modelo de mis hermanos, etc. Y que empiezo a romper con eso. Ideológicamente, ¿no? Conceptualmente. Y eso marcó mi vida. Años después, cuando regreso a México, pues sí, la única salida legítima del hogar era casar. Sí. Entonces, mis padres eran tan controladores que no fui muy noviera. No, es que tenían que ver con quién salías, por qué, entonces, de que sí. Más bien sublimé mi energía sexual en el trabajo. Entonces era workahólica. Y además, pues mis padres súper workahólicos. Ellos, pero muy bueno. Exitosos, sí. ¿no? Entonces yo me convertí muy workahólica, entré a la universidad y al poquito tiempo, al tercer semestre, ya tenía trabajo. Porque era el camino. Al tercer trimestre ya tenía trabajo y empecé a trabajar. Y entonces, al poco tiempo ya tenía trabajo con mucha responsabilidad, porque era tan workahólica. Entonces, es en ese contexto, sublimando toda mi energía sexual en el trabajo, que un amigo me dice, no, bueno, ya, por favor, tienes que salir y conocer gente y que tal. Y me lleva a la lectura de poesía en la Gandhi, en la librería Gandhi, de un poeta joven, y estaba Pilar Pellicer leyendo sus poemas. Y Pilar Pellicer, además. ¿No? Y esto, para hacerte el cuento corto, porque no nos vamos a ir en eso, termino casándome con este poeta. Chico, con el poeta. Y termino casándome porque fue el espacio de relación que me di, pero bajo el condicionamiento familiar. Dijo, no, ya estás en eso, ya te casas. Sí. Y entonces terminé casada sin realmente quererlo. ¿Y quizá te esté oyendo? No, él ya está del otro lado. Ah, bueno, ya lo sabe entonces. No solo eso, y no me refiero a quererlo a él, sino querer casarte. ¿Entiendes? Porque yo ya no era lo que yo quería. Tenía 20 años, tenía 19 años. Lo último que yo quería era de blanco y que sí. no estaba en mí, no era. Yo como pisciana, después ya me entendí mucho cuando me hice astrólogo, ¿no? Pero mi empatía, mi compasión, mi sentir a los demás es muy grande. Y yo no entendía cómo los demás no entendían. Sí, claro. ¿No? Porque además Piscis es muy sensible. Yo no entendía. Entonces, no estaba en mi horizonte. No era mi meta terminar, ¿sabes? Así. Yo quería servir al mundo. Sí, decías, no puede ser posible que aquí me quede nada. Te cuento. Yo quería hacer cosas grandes, escalas, completamente a nivel social. Me dolía la naturaleza, me dolía el sufrimiento de los pobres, me dolía las contradicciones que yo veía así en las mujeres. No, yo me preguntaba otro tipo de cosas. Mis objetivos no eran vestirme de blanco y tener hijitos y etcétera. Yo ya había educado a mis hermanos, la mayor de 5 hermanos. Ya habías hecho esa tarea. Entonces no tenía ganas de más hijitos. Entonces esa fue, me dices, cuéntame de ti, ese es mi inicio, digamos, en este cuestionamiento. Entonces me caso, viví un tiempo
en Costa Rica, por cuestiones de trabajo de él. Luego nos cambian a Suiza, vivimos otro tiempo en Suiza, y ahí ya él estaba como diplomático. Entonces, ser esposa de un diplomático en ese momento significaba no poder generar mis ingresos y devengar ingresos a menos que fuera en un organismo internacional. Entonces, yo trabajaba, porque yo estaba acostumbrada a trabajar. Yo trabajaba en Bellas Artes en Costa Rica y trabajaba en cuestiones de danza. Yo venía de la televisión. Sí, sí. Entonces también hice un poco de televisión. 3 chambas, 3 tal, que no me pagaron, o más bien yo tuve que regresar ese dinero porque legalmente, jurídicamente, por ser esposa de diplomático, yo no podía obtener, cobrar. Yo no podía cobrar. Entonces eso también fue como, a ver, ¿qué pasa? ¿Por qué? ¿No? Y obviamente eso también me puso en un lugar de dependencia por la estructura, por el sistema, en donde yo le tenía que pedir dinero al marido. Cuando tú estás acostumbrada a hacer a tu propio pues acostumbrada, tenía 19, era un pollo. Sí, pero de todos modos tú estabas viendo. Entonces, dicen que quedan 3 minutos, ¿eso qué quiere decir? No, pero hay más, no, continúa tus 3 y luego ya van otros bloques, son por segmentos. Entonces, vaya, es que me clavo o no me clavo. La vida de diplomático y la vida de no devengar un ingreso y todo eso me lleva a unos niveles pues de frustración existencial bastante considerables, más otras cuestiones típicas del comportamiento masculino y su doble moral y etcétera, y típicas del aislamiento de las mujeres, esposas que no tienen con quién hablar. Si ahorita ya muchas no, imagínense en los 70s, ¿no? Entonces todo eso me lleva a una crisis bastante fuerte, a una crisis emocional y donde somatizo fuertemente y toco fondo y digo, no, pues es que esto no es para mí, esto no es lo que yo quería, ni esta vida, ni pasármela, en fin. Entonces, para hacerte el cuento corto, después de muchas situaciones y todo, decido separarme y decido no regresar a México, porque en México todo el condicionamiento me iba a atrapar de nuevo. Eres la fracasada, Sí, y porque dije, ya no es bien visto, ni nada. Yo no regreso y yo me quedo por acá. Y entonces de Suiza me conseguí una historia en Francia y me fui a Francia. Entonces yo llegué a Francia a los 23 años, muy joven, soltando al marido, sin dinero, sin los apoyos de los papás, sin nada, en los 1975. Entonces, pues fue fuertísimo, muy, muy fuerte. Y empiezo a trabajar en la chamba que había conseguido, aguanto unos meses en eso, y luego lo suelto y decido que me voy a meter a estudiar y seguía esta pulsión por explicar la cuestión social muy grande. Y entonces amistades me recomiendan, no, pues estudia sociología. Y me meto entonces a estudiar sociología en una universidad que se llama Nanterre, en Francia, donde enseñaban los maestros que habían hecho el movimiento 68. Entonces, esa es como mi inicio así de ese despertar, mis alas. Sí. No, el despertar venía ya había sido antes, sí. Pero ahí es como una formación, ya. Y ahí entonces me encuentra el feminismo, ¿no? Porque me invitan a un grupo de latinoamericanas formado por la Cuarta Internacional en Europa, y bueno, fue la mayor bendición que me pudo ocurrir en la vida, encontrarme con mujeres que el movimiento, los trotskistas acababan de sacar de la prisión de Sudamérica, de distintos países, y es esta élite de mujeres avanzadísimas, una vanguardia muy lúcida, con experiencias valiosísimas, que me recibe.
Pues yo siendo un poquito más joven, y donde me doy cuenta de que empezamos como queriendo hacer trabajo por las mujeres en América Latina. Y a los pocos reuniones nos dimos cuenta de que de las que teníamos que hablar éramos de nosotras. Primero. Porque todas traíamos unas heridas que eran enormes. Ellas eran exiliadas políticas, pero yo era una exiliada emocional. También. Yo no quería regresar a la prisión que me tenía. Sí, te habías autoexiliado, claro. Exacto. Entonces eran otros niveles de reflexión y de abordar nuestra realidad, y así fue como empezó mi vida ya en un grupo de mujeres. Y llegaste ahí, dice mi hermanito que está atrás de las cámaras de Perú, que dice que todo es perfecto. Entonces así tuvo que ser perfecto para que tú llegaras a esto. Yo te agradezco, te pedí que si nos hablabas de ti, que mejor de tu propia voz, porque es una trayectoria muy, muy grande y recorrida para que tú puedas llegar ahora con esa seguridad de hablar de lo sagrado femenino. Nos vamos a ir a un corte, sí, y regresamos, gracias, por favor. Gracias.